y vamos a seguir trabajando en los temas que es el diodo, ¿no? O sea, hoy vamos a ver el tema, o sea, vamos a continuar trabajando con el diodo, vamos a ver un poquito ya cómo analizamos un circuito basado en diodos. Voy a ir abriendo Proteus porque voy a trabajar en Proteus. Yo creo que todos ustedes ya tienen Proteus cargados en sus, bueno, lo deben de tener porque yo se los compartí la vez anterior. Si de pronto tienen alguna duda o algún problema con Proteus, me avisen y ahí vamos revisando qué está pasando. Y hablo por acá, comparto pantalla para buscar el documento. Aquí está ya. Comparto pantallas. Tengo un poco de problemas con el internet porque no sé qué pasa, está como lento. Posiblemente puede ser que como se ha ido corte de flujo energético 2 veces en el día, entonces eso puede ser que está molestando. Y ahora sí. Listo, señores. Entonces vamos a seguir aquí, digamos, conversando un poco lo que estuvimos viendo en la sesión anterior. Digamos como para entrar ahí en hacer una revisión de lo que estuvimos viendo, contextualizar a quizás a las personas que no vieron. Estuvimos hablando un poco del diodo, estuvimos hablando un poco del diodo semiconductor, ¿cierto? El diodo de unión. Dijimos que el diodo es la unión de dos materiales, un material tipo P y un material tipo N. El material tipo P era pues, un material, digamos que donde, digamos, había exceso de huecos. El material N era un material que estaba, había exceso de electrones, ¿cierto? Y esos dos materiales se unían. Una unión, que es lo que llamamos el diodo de unión, ¿cierto? El diodo viene de dos, ¿cierto? Dos materiales, unión de dos materiales. Sí, entonces hablamos un poco de cómo era el comportamiento del, digamos, interno de esas cargas, de lo que eran los huecos, los electrones. Sí, hablamos de una región específica que se genera en el centro del diodo, ¿cierto? Justo donde está la juntura. Entonces, esa región, de acuerdo, digamos, a la forma como yo polarice el diodo, es decir, de acuerdo como yo le conecte el voltaje al diodo, si lo conecto, por ejemplo, positivo a un lado y negativo a otro lado, o viceversa, esa región se va a aumentar, o sea, va a ensancharse o se va a adelgazar. Si se ensancha, impide que la corriente pase de un sector de un punto a otro, y si se adelgaza, permite que la corriente pase. O sea, el diodo es un dispositivo que permite pasar la corriente cuando lo polarizo de una manera y impide el paso de la corriente cuando lo polarizo de forma inversa. Entonces aparecen dos formas de polarizar el diodo: polarización directa y aparece la polarización inversa. Esto lo estuvimos viendo en la sesión anterior. Y bueno, yo envié el material al grupo, entonces ahí tienen el material. Entonces, vimos también que habían varios tipos de diodos, de acuerdo a las diferentes aplicaciones. ¿Sí? El símbolo del diodo, ¿sí? Cómo se identifican los terminales del diodo, el ánodo y el cátodo. Por lo general, en los diodos, por lo general, ¿sí? Los diodos que requieren identificar ánodo y cátodo vienen marcados, por lo general, el cátodo, viene marcado el cátodo con una franjita blanca o una línea blanca, ¿sí? Eso lo vimos también. Sí, aquí dice, marca el cátodo, sí, aquí se marca el cátodo con una franjita blanca para indicar que es el cátodo. También vimos que hay diferentes tipos de encapsulados, es decir, el diodo se puede presentar en diferentes tipos de encapsulados. Por ejemplo, el tipo de encapsulado que se llama axial, está el encapsulado de O. Sí, de los DO hay varios tipos. Está el DO 35, así como se ve en la imagen, el DO, bueno, ahí también hay DO raya 4, raya 5, que es otro tipo de encapsulado, que son los encapsulados tipo TO, y así sucesivamente. Vamos a encontrar una cantidad de diodos diferentes y a veces posiblemente, si no los conocemos, los tipos de encapsulados, podemos pensar que es otro dispositivo. Por ejemplo, estos diodos, uno los ve y piensa que es un tornillo, que parece un tornillo en realidad. Sí, pero son unos diodos, sí. Por lo general, los diodos de potencia tienen esta presentación, o sea, cuando manejan mucha potencia, o sea, mucha corriente.
La característica más fundamental para seleccionar un diodo, o sea, la más básica, que, bueno, los diodos tienen muchas características para seleccionarlo, pero la más común es la corriente. Es decir, cuando yo voy a reemplazar un diodo, por lo general yo busco es que tenga la misma corriente, ¿sí?, del diodo. Ahora, cuando son diodos especiales, sí hay que entender de pronto el voltaje, si el voltaje es de 1 voltio, de 2 voltios, de 3 voltios, depende del voltaje. Es decir, ya eso es cuando son aplicaciones muy especiales. Por ejemplo, cuando usamos un diodo Zener, ¿cierto? Un diodo Zener es un dispositivo, un diodo que me permite estabilizar o regular una tensión, o sea, mantener un valor de voltaje fijo. Entonces, ese diodo Zener me toca tener en cuenta para que yo pueda usarlo o instalarlo en un lugar, tener en cuenta que tenga las mismas características, no solamente de corriente, sino también de tensión. Es decir, que soporte, que digamos que sea para la tensión que yo voy a usar, porque si no, entonces me cambia todos los parámetros del circuito donde lo voy a instalar. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, vimos también básicamente la teoría del principio de cómo operaba el diodo. Vimos que cuando yo lo polarizo, ¿cierto? Lo polarizo de forma directa, es decir, positivo con positivo el diodo con el ánodo y negativo con negativo el diodo, entonces el diodo va a conducir, o sea, va a permitir que la corriente pase de positivo a negativo, ¿cierto? Ustedes saben que por sentido convencional de flujo de la corriente va de positivo a negativo, o sea, circular en este sentido. Pero nosotros todos sabemos que lo que circula son electrones, no protones. Entonces, se supone que la corriente realmente va de negativo a positivo. Ese es el sentido real de la corriente. Por convención va de positivo a negativo, pero va de negativo a positivo. Listo, entonces en estas condiciones, cuando el diodo se polariza de forma directa, se supone que él debe conducir. ¿Okay? ¿Por qué debe conducir? Lógicamente porque al poner negativo de este lado y positivo de este lado, entonces lo que va a pasar es que va a haber una, digamos, el positivo de este lado lo que va a hacer es que por principios por la ley de las cargas, va a traer todas las cargas negativas hacia los huecos que están acá. Recuerden que el material P está lleno de huecos, ¿sí?, mientras que el material N tiene exceso de electrones. Entonces, va a haber una carga de electrones que va a fluir en esta dirección y eso va a permitir que haya flujo de corriente en el circuito, ¿sí?, en el circuito donde estoy conectando el diodo. Si yo lo conecto de forma inversa, es decir, al revés, no sé si aquí está la imagen, aquí parece que sí, aquí está la imagen, lo que va a pasar es todo lo contrario. Como acá está el negativo, ¿cierto?, y acá está el positivo, lo que va a pasar es que este negativo va a traer hacia él, como es negativo, va a traer hacia él todas las cargas positivas, es decir, que todas las cargas positivas que están aquí se van a intentar pasar acá. Y lo mismo va a pasar con este positivo, va a traer hacia él todas las cargas negativas y se van a intentar pasar para acá. Entonces, miren, aquí se va a generar una acumulación, ¿sí?, una acumulación de cargas, pero no va a pasar ni para acá, ni va a pasar las negativas para acá, ni las positivas para acá, porque aquí se va a generar como un bloqueo. O sea, esta parte aquí se va a bloquear, ¿sí?, porque hay mucho exceso de carga, tanto positiva de un lado como negativa del otro lado. Y eso lo que va a hacer es que el diodo no va a conducir, es decir, no va a permitir que pase corriente. O sea, el man va a quedar en circuito abierto, llamamos nosotros. Y ahí, o sea, aproximadamente la corriente del diodo va a ser igual a cero. Eso es lo que va a pasar aquí. Eso estuvimos discutiendo la vez pasada. Estuvimos mirando también la curva característica del diodo. La curva característica del diodo está dada por esta expresión matemática, una expresión bastante compleja, tiene una cantidad de variables. Por ejemplo, tiene el coeficiente de emisión, dice que es 1 2 para los diodos de silicio, y dice que es 1 para los diodos discretos, me imagino que debe ser el tipo de germanio. Entonces, también además del coeficiente de emisión, también está el voltaje térmico, ¿sí?, o la tensión térmica que llaman, que es la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura y eso dividido entre la carga del electrón, ¿sí? Este es un modelo, o sea, que me representa la curva del diodo, es decir, la curva de corriente versus voltaje. ¿Qué significa eso? A medida que yo le voy aplicando voltaje al diodo, a medida que le voy aplicando, o sea, yo polarizo un diodo de forma directa aquí, y lo vimos en la sesión anterior a través del simulador, a medida que yo le voy aplicando voltaje a este diodo, él va respondiendo con una corriente, ¿cierto? Va respondiendo con una corriente, o sea, y esa forma de respuesta está en esta curva, ¿sí? A medida que yo voy aplicándole voltajes, si valores de voltaje al diodo, él va aumentando la corriente
hasta un punto que ya esa corriente se vuelve, digamos, una corriente muy grande, ¿sí? Muy grande, o sea, se dispara, como si de pronto él va una corriente pequeña, 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 cuando llega a cierto punto de voltaje que yo le aplico, de ahí para adelante él se dispara, o sea, como si fuera un interruptor, se cierra para que pase toda la corriente que pueda pasar. O sea, fíjense, si yo polarizo el diodo de forma inversa, es decir, le voy aplicando voltajes negativos, la corriente es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña también, ¿cierto? Casi que cero, ¿sí? Pero cuando llega a cierto nivel de tensión negativo, también se vuelve y se dispara. Entonces, fíjense, cuando yo lo polarizo positivamente, que es este segmento de aquí, él va a permitir el paso de la corriente en funcionamiento, o sea, su funcionamiento va a ser en condiciones. Pero cuando yo lo polarizo inverso, es decir, que él bloquea, o sea, el diodo bloquea el paso de la corriente, él soporta hasta cierto punto, donde ya él no aguanta. Y aparece algo que se llama conocida como una corriente de avalancha. O sea, en esas condiciones son muy críticas para el diodo, porque va a haber un exceso de corriente que puede deteriorar el dispositivo, o sea, se puede quemar. Entonces, palabras más, palabras menos, no es conveniente usar el diodo en esta región. El único diodo que trabaja en esta región es el diodo Zener, y ya lo estaremos viendo más adelante, cómo es su comportamiento, y estaremos haciendo unas aplicaciones de él. Entonces, yo creo que al finalizar esta sesión, yo estaré dejando una lista de materiales, ¿sí? Pues se la puedo ver al grupo de WhatsApp mañana, con el fin de que para la otra semana tengamos unos elementos con que trabajar y hacer una práctica bien interesante acerca de los diodos. Espero que todos estén muy atentos a eso para que podamos hacer esa práctica que lógicamente nos va a ayudar a entender muchas cosas de cómo es el comportamiento real de los diodos. Listo, modelos del diodo, claro que sí, hay modelos. ¿Por qué es necesario los modelos? Porque fíjense, esta es la operación que me permite determinar el voltaje en un diodo. ¿Sí? Esto que está aquí. Con esta operación yo encuentro o calculo el voltaje que hay sobre un diodo. ¿Les parece sencilla? No, para nada. Sí, requiere valores, o sea, requiere mucha información y valores, digamos que incluso logaritmos, hay logaritmo natural de la corriente del diodo sobre la corriente de saturación. Esta corriente de saturación inversa la encontramos en la hoja característica del dispositivo, o sea, no es tan fácil hacer análisis con circuitos con diodos. Entonces, como eso no es tan fácil, un segundito porque parece que alguien está intentando ingresar. Sí, parece que sí. Como no es tan fácil hacer análisis con diodo, sí que está por aquí, ya le di ingreso. Entonces se han inventado, bueno, el ser humano, como siempre, nunca pierde, ha encontrado una forma de facilitar ese análisis. Perdón, no sé si tengo tu documento varias veces abierto. Por acá, está acá. Entonces, como no es fácil, o sea, no es tan sencillo hacer esto, aplicar esto a todo, digamos, para un análisis en circuito, entonces existen unos modelos simplificados que nos permiten entender o facilitar los análisis de circuitos con diodos. Entonces, entre esos modelos está el modelo real, ¿cierto? Así que ya lo vimos, como más o menos el comportamiento de la curva del diodo. Está el modelo lineal, ¿sí? Donde digamos es una aproximación, si se dan cuenta más o menos una aproximación a esto que pasa acá. Fíjense que aquí de pronto hay una curva muy exponencial, acá se aproxima pero con curvas, con unas pendientes, o sea, son líneas rectas pero con ciertas pendientes. Por ejemplo, esta pendiente es igual a 1 sobre RF. ¿Sí? RF lo representa como una resistencia que está en serie con el diodo, ¿cierto? Y hay algo que llaman VT, o sea, voltaje del diodo, o sea, un voltaje umbral del diodo, es decir, que a partir de ese voltaje VT, el diodo empieza a conducir. ¿Sí? Un voltaje que si yo lo supero, el diodo empieza a conducir. Y para la parte negativa dicen que esa se representa con 1 sobre resistencia R sub R. Y aquí, digamos, está el voltaje ya de ruptura, ¿cierto? Un voltaje de ruptura del diodo donde ya él entra a un estado que no es seguro. O sea, su funcionamiento aquí no es seguro. Entonces, fíjense que este es un modelo muy, o sea, usando líneas rectas, ¿sí? Lógicamente, eso, se dan cuenta que el modelo real no es una línea recta, es una línea exponencial, ¿cierto? Una curva. Pero este modelo lo aproxima, es decir, la primera aproximación del diodo
la hacen a través de una serie de líneas rectas. También existe otra aproximación, otro modelo que le llaman el modelo del codo, ¿cierto? O también le llaman la curva ideal. ¿Qué es eso de la curva ideal? Aquí el diodo se comporta como un interruptor. ¿Sí? En este modelo el diodo se comporta como un interruptor y ya lo vamos a estar analizando así. Vamos a hacer varios tipos de análisis. Vamos a hacer por lo menos los dos modelos, ¿no? Entonces, en este modelo, el diodo... Buenas noches, Nelson, ¿cómo vas? Ok, Nelson. Bueno, estamos aquí hablando un poquito de los diodos. Buenas noches, profe. Bien, bien, gracias. Bien, bien. Ok, Apenas me apagó Nelson. el celular. Bienvenido, Nelson. Ok, dale. Listo, vamos aquí. Ok. Bueno, entonces en este otro modelo que llaman modelo ideal, sí, el diodo se comporta como un interruptor. ¿Sí? Interruptor, ¿por qué? El diodo conduce cuando es directa, es decir, es un circuito cerrado, ¿sí? Cuando está frente a la polarización directa, ¿sí? Entiéndase por polarización directa cuando yo pongo positivo de la fuente en el positivo del diodo y negativo de la fuente en el negativo del diodo. Es decir, que el diodo queda polarizado de forma correcta. Es decir, el ánodo queda con una señal positiva y el cátodo queda con una señal negativa. Y polarización inversa, el diodo se va a comportar como un circuito abierto, o también nosotros le llamamos a un circuito, sí, un open circuit, ¿cierto? Circuito abierto que llamamos. Entonces, esta aproximación o modelo es muy fácil, muy sencillo, porque no, tú simplemente, ¿cómo se llama? Ves el diodo como un circuito abierto o como un circuito cerrado. ¿Sí? O sea, o está abierto porque lo conecté inverso, o está cerrado porque lo conecté directo. Básicamente, en eso consiste ese modelo. Yo creo que tengo por acá otro documento, no sé si es este, creo que es este. Ah, ya entendí. Ayer dos veces, creo que no. Bueno, acá también me hablan un poquito de los modelos, pero yo creo que consigo otro más chévere. No sé si está por aquí. El internet no nos ha ayudado mucho hoy, creo que es este. Si está por acá. Ahorita les voy a compartir este otro documento también que nos puede ayudar bastante a entender el tema del comportamiento de los diodos. Por ejemplo, fíjense, dice, aquí también muestran los tres modelos, ¿sí? Hablan un poco de los tres modelos, ya se los voy a mostrar. Sí, nuevamente lo repiten, el modelo del diodo ideal, el modelo real, ¿cierto? El modelo real, que fíjense que tampoco es tan fácil de analizar, usan incluso ecuaciones diferenciales, es una matemática bastante interesante. El diodo ideal, sí, ya como se lo había mencionado, cuando está polarizado directamente conduce, cuando está polarizado inversamente no conduce. Ese, digamos, es el diodo ideal. Y también está otra aproximación, que ya se la había mostrado, que hace un poco más clara, donde muestran al diodo como o sea, como una fuente, ahí hay una fuente en serie con una resistencia y también está en paralelo con una resistencia. Este sería el ánodo y el cátodo del diodo. Y la gráfica de ese diodo es como, digamos, son como unas líneas rectas. Aquí mencionan otro tipo de diodos y voy a centrarme, voy a mirar ahora aquí. Sí, voy a mirar ahora aquí porque aquí de pronto está un poquito más. Dice, ejemplo de análisis de circuito simple con diodos. Entonces fíjense que aquí muestra un circuito donde tiene un par de diodos. Si lo pueden observar, un circuito donde tiene un par de diodos, dice diodo 1 y diodo 2. ¿Sí? Entonces hay un par de fuentes. Aquí tiene una fuente de 10 voltios y acá de este lado tiene una fuente de 3 voltios. Entonces, si yo observo el diodo como lo analizamos de pronto como dice de 1, de 2, aquí este diodo, si analizamos las corrientes como van, este tipo aquí va a quedar polarizado directamente, ¿sí? Va a quedar polarizado directamente, porque va a quedar polarizado directamente. Aquí estoy analizando 4K, aquí hay algo. Todos quedan polarizados directamente, pero aquí queda como si fuera, dice, circuito equivalente asumiendo de 1 off y de 2 on. O sea, como si de 1 estuviera apagado. Ok, circuito equivalente asumiendo, ok.
que ellos hacen entiendo. Ellos lo que hacen es, digamos, como que asumen, ¿no? Asumen ciertas cosas para ver, digamos, cómo, o sea, cuál sería el voltaje. Si ellos lo que están básicamente encontrando es el voltaje aquí y el voltaje aquí en este punto. O sea, es decir, ellos quieren saber cuál es el voltaje en este diodo y cuál sería el voltaje en este diodo. Eso lo podemos saber usando, por ejemplo, análisis de malla, ¿no? Sí, análisis de malla y todo ese tipo de análisis que de pronto nosotros hemos venido realizando. Entonces, siendo un poco, digamos, ya yéndonos un poco a la teoría de cómo se analiza esto, lo haré, digamos, o sea, trataré de aumentar un poco para que veamos mejor este PDF. Y, bueno, ¿qué hacen ellos? Ellos, o sea, ellos Profe, necesitan... qué pena. Sí, le Profe, escucho. Sí, profe, sí, le escucho. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. profe, una pregunta. Sí, señor. Usted tiene un documento desplegado. Usted Sí, tiene un documento desplegado. sí, señor. Estoy compartiendo imagen. No sé Profe, si que si me usted tiene un confirma. documento ahí que está mostrando. Sí, Bueno, señor. es que yo no lo veo, no sé si los compañeros lo ven. Es Me confirma, solamente, por favor, si ven algunos el lo documento. vemos, ya hace que el problema es de acá. Trata de ubicar Sí, en está en el viendo, chat, o sea, donde compañero. están las personas. Este es el documento. Trata de ubicar donde está mi nombre y dale clic a mi nombre para ver si de pronto te aparece lo que yo estoy compartiendo. Listo, entonces me confirma si pudiste resolver. Bueno, aquí este circuito simplemente lo que buscan es encontrar cuál sería el voltaje, es decir, el voltaje que hay acá en este diodo y cuál sería el voltaje que hay acá en este otro diodo. ¿Por qué? Porque lógicamente si ustedes se dan cuenta que hay dos fuentes, no hay una sola, hay dos fuentes. Entonces, si hubiesen si hubiese una sola fuente, es decir, que esta fuente no existiera, posiblemente para mí fuera un poco más fácil analizar el diodo, porque analizar el circuito con diodo, porque yo asumo que la corriente va en esta dirección, aquí sería positivo, acá negativo, y que la corriente sigue en esta misma dirección, o sea que aquí quedaría positivo y acá negativo. Palabras más, palabras menos, este diodo quedaría polarizado directamente y este diodo quedaría polarizado inversamente. Pero en este caso, tenemos dos fuentes, entonces aquí hay que hacer, como lo acaban de mostrar, ellos hacen un análisis para encontrar el voltaje de este diodo. ¿Cómo lo hacen? Hey, dice circuito equivalente asumiendo que el diodo 1 está apagado, o sea que no está, por decirlo así, sí. O sea, como si estuviera en circuito abierto. ¿Sí? Y el diodo 2 está activo, es decir, que él está conduciendo. Entonces, aquí con esto, como el diodo cuando conduce se comporta como un circuito cerrado, ya lo vimos en la primera en la segunda aproximación, que es el modelo ideal que llaman, ¿cierto? El diodo es un circuito cerrado si está polarizado directamente, o es un circuito abierto si está polarizado inversamente. En este caso, este diodo está circuito abierto, es decir, que está off, mientras que este está on. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Encontramos el voltaje que hay entre este punto y este punto, ¿cierto? Eso lo podemos encontrar hallando, ¿qué podemos aplicar ahí para encontrar ese voltaje? ¿Qué podemos aplicar? Ahí se puede aplicar el teorema de las mallas, ¿cierto? Porque, o bueno, aquí sería mejor para hallar esa corriente. Bueno, si yo uso mallas, el teorema de mallas puede servir, porque con mallas puedo calcular aquí sería la corriente, hallamos la corriente de la malla, ¿sí? Sí, con malla podríamos hacer, o también se podría aplicar el teorema de los nodos, ¿cierto? O sea, hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? O también, si no quiero complicarme, puedo hacer una simulación. Yo puedo aplicar una simulación de este circuito y con eso puedo entender cuál sería el voltaje aquí. O sea, sin necesidad de yo entrar tanto en detalle, yo puedo hacer lo siguiente. Como esta fuente está en paralelo con esta resistencia, yo sé que aquí
voy a tener 3 voltios. Voy a recortar este dibujo y me lo voy a llevar por ahí. Recortar este dibujo y me lo voy a llevar por ahí para hacer, digamos, el análisis por allá. Que nos permita hacer un poquito mejor el análisis. Bueno, aquí. Entonces, vamos a rayar por aquí. Sabemos que este voltaje que está aquí, ¿sí?, va a ser el mismo que va a aparecer acá. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿cierto? 3 voltios. Es decir, aquí van a ver los 3 voltios que tiene esta fuente. Y como este circuito está abierto, es decir, de aquí, de este punto para acá no pasa corriente porque es un circuito, o sea, el diodo está abierto, está on, está off, está apagado. Entonces, el voltaje que va a haber en este punto aquí, es decir, el voltaje aquí en este punto debe ser aproximadamente igual, ¿cierto? ¿A quién? Al voltaje de la fuente esta. Aquí debe haber aproximadamente 10 voltios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de potencial aquí en este diodo? En este diodo deberíamos tener una diferencia de potencial aproximadamente de 3 voltios. Pero como ustedes se dan cuenta que este voltaje es mayor que este, es decir, que aquí sigue reinando el positivo aquí y el negativo aquí, sería más o menos 3 voltios. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, eso para este caso, ¿no? Para cuando el voltaje del diodo, o sea, cuando el diodo está, o sea, asumimos que esto está circuito abierto. O sea, si este diodo estuviera, por decir así, apagado, ¿no? Porque cuando el diodo está polarizado directamente, el voltaje del diodo no va a ser de 3 voltios, el voltaje del diodo va a ser diferente, aproximadamente 0,7 voltios. Listo. Entonces, acá para el segundo caso, tendríamos lo siguiente: se apaga el diodo 1, o sea, es decir, se cierra y se queda abierto el diodo 2. Entonces aquí toca hacer el análisis de cuál sería el voltaje que aparecería aquí en esta resistencia. ¿Sí? ¿Cuál sería el voltaje aquí en esta resistencia? No lo conozco, ¿cierto? Voltaje aquí, este voltaje no lo conozco. Mientras que este voltaje sí, o sea, aquí me tocaría hallar la diferencia de voltaje que hay entre este punto, ¿sí?, entre este punto, menos el voltaje que hay acá de 3 voltios. Pero primero me toca hallar el voltaje aquí. ¿Cuál sería el voltaje aquí en este punto aproximadamente? Aproximadamente el voltaje en este punto sería, bueno, aplicando lo que llamamos divisores de tensión, y sabiendo que esto está abierto, aplicando divisor de tensión, tendríamos lo siguiente: que el voltaje de este circuito, el voltaje de esta resistencia, bueno, va a ser igual, según por divisor de tensión, voltaje de resistencia que estamos buscando, que es la de 6K, voltaje de la resistencia 6K, es igual al voltaje de la fuente, en este caso que es 10 voltios, multiplicado por la resistencia de 6K, ¿sí?, y todo eso dividido entre la suma de las dos resistencias, es decir, la suma de la resistencia de 4K más la de 6K. Resistencia de 4K más la de 6K. Entonces, eso, el resultado me va a dar qué voltaje hay aquí. Simplemente aquí abajo me da, vamos a poner aquí voltaje de resistencia de 6K es igual a quién. El voltaje de la resistencia de 6 aquí, 6 voltios. 10 voltios por ciento. Ya miramos. Sí, da 6 voltios. Sí, yo creería que sí. Yo creería que sí porque por divisor de tensión, si yo observo, las dos resistencias en serie me dan 10K. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que, o sea,
como hay como una proporción, o sea, cada 1000K representa un voltio. ¿Sí? Es decir, si hubiesen 10 resistencias de 1K en serie, cada resistencia va a quedar con un voltio. Entonces, así como lo acaba de decir el compañero, aquí van a quedar 6 voltios, aquí van a quedar 4 voltios. ¿Sí? Lo podemos hacer aquí. Aquí abajo me da 10.000, me da 10.000, 10K, ¿cierto? Y acá arriba me da ¿cuánto? Me da 10 por 6, me da 60, ¿cierto? Me da 60K también, ¿cierto? 60K. Resistencia ohmio con ohmio se simplifican y esto queda todo en voltios, ¿no? Y ahí está, como lo dijo el compañero, las K con K se van, se simplifica las K con las K y queda que el voltaje de la resistencia es igual a 6 voltios con la K, decía el compañero. ¿Ok? Entonces, eso me da que aquí va a quedar un voltaje de 6 voltios positivo. ¿Qué significa eso? 6 voltios positivo. Eso significa que, ojo, aquí va a quedar como este voltaje. Bueno, aquí va a quedar 6 voltios positivos, 6 voltios. Entonces, como este voltaje que está aquí es mayor que este, lógicamente, ojo, este voltaje que está aquí es mayor que este. O sea que esto aquí va a ser más positivo que este lado. Entonces, este diodo va a quedar, así como está aquí, ojo, así, sin temor a equivocarme, este diodo podría quedar polarizado inversamente, ¿sí? Por la diferencia de tensión que se va a generar entre este punto y este punto, él podría quedar polarizado inversamente, mientras que este sí puede quedar polarizado directamente, por la diferencia potencial que se generó acá. Digamos, este es el análisis que estamos haciendo. Pero que en realidad, cuando lo montemos, nos vamos a dar cuenta que posiblemente pase otra cosa, ¿no? Por eso vamos a usar Proteus de una vez para ver. Vamos a abrir el Proteus un momentico mientras. Profe, Sí, señor. una pregunta. Ahí ¿el diodo es un diodo LED o un diodo Zener? Bueno, aquí no hemos designado que es un LED. Aquí, bueno, por el símbolo, es un diodo convencional. ¿Sí? El diodo Zener tiene un símbolo diferente. El diodo Zener tiene, por ejemplo, un símbolo, si no estoy mal, el diodo Zener creo que tiene símbolo así más o menos. Es como una Z, no sé si lo han visto. Más o menos así. ¿Sí? Bueno, y lo hice feo, pero es muy similar a este, pero lo único que cambia es esta ramita, que es como una zetica así. Es como una Z. Así es el diodo Zener. Sí, ese es el símbolo del diodo Zener, como una Z. Entonces, ese, así como está ahí, es un diodo convencional. ¿Ok? Profe, Listo, vamos a hacer el montaje de la del... Sí, sí, te escucho. ese diodo convencional, el máximo voltaje, ¿cuánto es aparte? Porque digamos los diodos LED, no sé si ese es el convencional, el máximo de voltaje que se le puede aplicar son 3 voltios, ¿cierto, profe? Muy bien. Eso depende del tipo de diodo. Hay diodos que son a 1.5, ni siquiera a 3 voltios. Hay un diodo que son a 1.5. Oh, sí, hay diodos de 3 voltios, sí. Perdón, me corrijo. Hay diodos de 6 voltios, diodos emisores de luz, diodos LED de 6 voltios también. Por ejemplo, los que usan las pantallas de los televisores, hay diodos que vienen a 6 voltios y otros que vienen a 3 voltios. Pero los diodos más comunes que nosotros usamos, que son los pequeñitos, que son esos de 1.5 milímetros, otros vienen a 3 milímetros, esos diodos por lo general son de 1.1 voltios, 1.2. Por eso ustedes verán que siempre nos acompañan con una resistencia. Es decir, si yo tengo mi fuente, por ejemplo, por aquí, una batería, lo que sea que tenga, ¿sí? Ese diodo yo lo voy a conectar en serie con una resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa resistencia me va a ayudar a que el diodo no se queme. ¿Sí? Pues que los diodos por defecto, entre sus terminales me van a generar una tensión. Eso es lo que vamos a ver ahora. Yo aquí estoy haciendo un cálculo y digo, oh, que aquí encontré que aquí había 3 voltios, aquí encontré que habían... Sí, eso es lo que yo estoy calculando aquí, suponiendo que los circuitos se abren, se cierran, o sea que el diodo está apagado, por ejemplo, que está cerrado, está abierto. Pero cuando vaya al montaje real, eso no va a ser tan así, ¿ok?
¿Por qué? Porque los diodos, ellos tienen un voltaje aquí. O sea, cuando yo lo conecto, ellos, por ejemplo, al viene un voltaje, él siempre se va a quedar en ese voltaje, por ejemplo, 1 voltio, 1.1. Hay unos que son 1.3 voltios, depende del color. ¿Okay? Depende del color del diodo, unos soportan más, o sea, polarizan más voltaje que otros. Entonces, esta resistencia aquí es fundamental, porque esta resistencia lo que va a hacer es que se limite la corriente para que se tenga la corriente que puede consumir el diodo y no se queme. Si yo conecto este diodo directo, por ejemplo, a 5 voltios o a 3 voltios, incluso a 3 voltios lo puedo quemar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy limitando la corriente que puede soportar el diodo. ¿Sí me van a entender? Entonces, hay diodos, por ejemplo, que son de 10 miliamperios. 10 miliamperios. Entonces, si yo pongo ese diodo a que pase por ahí 20 miliamperios, lo puedo quemar. O 30, o sí, se quema, se daña rápido, se reduce la vida. Entonces, eso que dices tú es muy importante, tener en cuenta cuál es el voltaje que necesita el diodo para poder funcionar. Listo. Entonces, ojo con esto, que esto vamos a hacer una práctica la próxima semana de esto. Vamos a conseguir unos diodos LED, unos diodos de este tipo, de Zener, unos diodos normales, y vamos a hacer unas pruebas bien interesantes para conocer cómo funcionan los diodos y saber cuáles son los voltajes que deben haber en él, cuándo se quema, cuándo está bueno, cuándo está malo. Incluso podemos quemar un par de LED para que vean, o sea, lo ponemos directo y usted se da cuenta que se daña, el dispositivo se daña. Afortunadamente, esto vale 100 pesos, esto también vale 100 pesos. O sea, lo podemos hacer porque no nos van a gastar un poco de dinero ahí. Ya. Listo, entonces yo voy a tratar de montar y voy a ver qué pasa en realidad. Yo lo que espero, o sea, por eso es que es importante aprender a analizarlos, los circuitos. Lo que espero es que este diodo de aquí funcione porque está polarizado directamente, pero este quede como abierto. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Por qué yo supongo que esto va a quedar abierto? Porque lógicamente, porque el voltaje aquí es 6 voltios y el de acá es 3. Entonces, acá hay mucho más potencial que acá. Entonces, la diferencia de potencial, esto va a quedar polarizado aquí positivo y acá negativo. ¿Sí? Aunque en el dibujo está al revés. Entonces, vamos a ver qué pasa ya en realidad. Si pasa lo que yo digo que pasa o si no pasa lo que yo digo que pasa. Entonces, para mí, de mi óptica, este diodo debe conducir mientras que este se debe abrir. O sea, que por acá no va a conducir corriente. Entonces, vamos a ver si eso es verdad. Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? A través del simulador. Lo tengo abierto. Aquí hay una parte, no hay una parte. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a coger la fuente. ¿Dónde está la fuente? Está voltaje, fuente de voltaje. Vamos a aumentar un poquito aquí. Ok, para que sea un poco mejor. Entonces vamos a buscar un diodo. Aquí hay uno. De acuerdo a cómo está el montaje allá. Voy a invertir el otro para una vez dibujar el otro. Y voy a conectar otra fuente acá una vez. No, una fuente. Y vamos a ir dándole forma. Esta está al revés. Hay que invertirla. Si no me va a quedar mal. Ok, perfecto. Aquí me falta una resistencia si no estoy mal. No está por aquí. Vamos a tomar esta. Y creo que por acá hay otra resistencia. Doctor, Sí, les escucho. Sí, señor. yo tengo una duda respecto al tema del Proteus. Lo que pasa es que su merced nos mandó un link. Ahí en el link había como un link, esto, haga la redundancia, hacia YouTube, que nos mandaba un video. Pero ese video ya no está disponible y pues yo necesito volver a instalar el Proteus y lo estaba haciendo en base a ese video porque pues hay cosas que, digamos, funciones que se le abrían a uno siguiendo los pasos en ese video. Pero pues ya Ok. no tengo el... Bueno, yo voy a Entonces, tratar de conseguirlo y si no, lo consigo se lo envío al grupo de WhatsApp. ¿Okay? Si no, me recuerden, en la próxima clase hacemos la demostración de cómo se instala, para que ustedes de pronto los que estén ahí puedan ver la instalación. ¿Ok? Igual me escriben por el grupo cualquier cosa. Si no les envío el video, profe, el video del ¿cómo se Proteo. llama? Del Proteo. Sí, les agradezco que me recuerden. Listo, hasta ahí está montado. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a medir voltaje. Yo lo que quiero medir es, podemos medir aquí. Sí, vamos a medir los voltajes en los diodos para ver cómo quedan. ¿No? Ahí está voltímetro.
ACC último. Vamos a medir los voltajes en el diodo para ver cómo quedan. Voy a medirle aquí el voltaje de este diodo. Y además de eso también vamos a medir corrientes, ¿no? Primero vamos a medir los voltajes de los diodos para ver cómo quedan. Aquí está. Vamos a ver para ver qué pasa en esta simulación. Aquí hay voltajes. Ok. No sé si observan. Aquí. Esto es lo que yo esperaba. Este diodo, y te dicen, profe, pero es que ese no es el voltaje que calculamos. Claro que no, no es el voltaje que calculamos, porque es que esto que hicimos acá es haciendo, digamos, esto aplicamos algo que se llama principio de superposición, es decir, apagamos un diodo y analizamos con un diodo apagado y luego apagamos al otro y analizamos con el otro diodo apagado para ver qué pasa. ¿Cuál era el objetivo de, digamos, de quitar este diodo y dejar este solo? Era como, por ejemplo, saber cuál es la tensión que quedaba aquí. ¿Sí me van a entender? O sea, dejamos este diodo abierto sabiendo, hey, qué tensión queda aquí. Y este sí lo cerramos, o sea, como si estuviera funcionando, ya para saber, o sea, para saber qué tensión hay aquí. Entonces, la tensión que está aquí me dio que era positiva, es decir, lógicamente, porque acá hay 10 voltios y acá habían 3 voltios, lógicamente esto es mucho más positivo que esto. Lo que va a pasar es que este diodo va a quedar directamente polarizado. Mientras que cuando calculamos acá, la tensión aquí me dio más positiva de este lado que de este lado, lo que significa que este diodo va a quedar inversamente polarizado. ¿Sí? En palabras, este diodo sí va a conducir, o sea, va a permitir el paso de la corriente de aquí hacia acá, mientras que este no. ¿Sí? Y si ustedes se han dado cuenta, este diodo aparece el voltaje del diodo. ¿Sí? En este diodo aparece el voltaje de umbral del diodo, que es de 0, en ese caso, lo que dice el simulador, 0,68, si no estoy mal. 65 voltios es el voltaje, digamos, cuando el diodo está conduciendo, él tiene que tener esta tensión ahí sobre sus extremos. Pero cuando no está conduciendo, no. Cuando, en este caso, mira que no está conduciendo. ¿Sí? Profe, ¿cómo sé yo que no está conduciendo? Vamos a mirar cómo vemos si está conduciendo o no. ¿Cómo podemos comprobar si está conduciendo o no? Está entrando alguien, parece, o ya entró, no sé. ¿Cómo podemos mirar si el diodo está conduciendo o no? Midiendo las corrientes, ¿cierto? Midiendo las corrientes. Entonces, me toca ahora suspender aquí un poquito la simulación y voy a medir las corrientes. Voy a echar esto un poco más para acá para poder medir corrientes. Sí. Entonces voy a abrirlo un poco para que me dé el espacio para medir las corrientes. Sí. Entonces voy a centrar un poquito más aquí. Mi objetivo aquí ahora es medir las corrientes. La corriente que va por aquí y la corriente que va por acá. Entonces con eso yo puedo determinar cuál diodo está conduciendo y cuál diodo no está conduciendo. Vamos a ver DC, aquí está el medidor de corriente DC. Vamos aquí a ponerlo aquí. Y vamos a voltear otro medidor DC. Vamos a dejarlo en la misma sentido, no importa. El sentido ahorita no importa. El sentido no importa. Y veamos a qué está pasando, ¿no? Estos amperímetros son los que me van a decir qué está pasando con los diodos y cuál está permitiendo que pase la corriente y cuál no. Entonces vamos a ver, las corrientes aparecen ahí. Todo en cero. Estar aquí porque está en amperios. Vamos a ponerlo en miliamperios para ver qué sale. Vamos a poner este también en miliamperios a ver qué sale. Posiblemente acá aparezca una corriente pequeña. Igual vamos a ver por ahí. Bueno, aquí ya apareció una corriente. Si se dan cuenta, hay un flujo de corriente en esta dirección. ¿Sí? Hay un flujo de corriente porque aquí está apareciendo una corriente, pero acá sigue apareciendo 0 amperios. Si yo suspendo aquí la simulación y voy a ponerlo en microamperios, que es lo más pequeño que me deja poner acá, vamos a ver qué pasa cuando es microamperio, si aparece algún microamperio por ahí. Bueno, aquí dice 0,04 microamperios. O sea, eso no es una corriente despreciable. Es decir, que no se tiene en cuenta. Es una corriente despreciable que no se tiene en cuenta. Palabras más, palabras menos. Si yo desconecto en este circuito,
si yo desconectara todo esto de acá, no pasaría nada. ¿Sí? Y voy a hacer la prueba aquí. O sea, si yo desconecto acá, esto funcionaría casi que igual. Vamos a decir, es verdad, pues. Poco que me estoy equivocando. Ahí está. Fíjense que el circuito es exactamente el mismo, desconectando esta parte del circuito. Es decir, que yo podía omitir todo esto y esto va a quedar funcionando igual. ¿Por qué? Porque este diodo, bendito diodo, como está inversamente polarizado, el diodo no conduce. Bueno, aquí sí está conduciendo el diodo porque lógicamente al desconectarlo aquí, ya se le quita la polarización de aquí. O sea, el voltaje que había aquí mayor que acá, ya ahora sí lo deja conducir. Pero en las condiciones de ahorita no conducía. ¿Okay? Veamos, eso es para que vamos viendo más o menos cómo funciona el diodo. O sea, el diodo es como un interruptor. Si tú lo conectas directamente polarizado, él permite que pase la corriente. Si tú lo inviertes la polaridad, el diodo no deja que pase corriente. ¿Estamos todos claros ahí? ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, Sí. es decir, el circuito quedaría abierto y no sé, el diodo se quemaría, ¿no? No, el diodo no se quema porque, bueno, en el momento la corriente inversa de polarización no está disparada. O sea, se dan cuenta que es una corriente muy pequeña, de los microamperios. Si vamos a la curva característica del diodo, vamos acá un momento, si revisamos la curva característica del diodo, que nosotros vimos acá, sí, la corriente inversa por lo general es de los microamperios, del orden de los microamperios, siempre y cuando no se supere el voltaje de ruptura que llaman. Pero si hay un punto donde el diodo ya él no puede soportar más y se supera el voltaje de ruptura de inversa, y con eso se puede deteriorar el diodo, ¿ok? Entonces, hasta el momento, ahí el diodo no tiene problemas. O sea, él está funcionando, aunque esté conectado inverso, no le está pasando nada. Él está simplemente abierto, no deja pasar la corriente. ¿Sí? El único peligro que hay si yo le aumento mucho el voltaje hasta que supere el voltaje de ruptura, ¿sí? del diodo. Ese es un voltaje que se llama voltaje de bloqueo máximo también, voltaje voltaje de bloqueo máximo. Si yo supero este voltaje aquí en inversa, lo puedo quemar el diodo. Esa práctica la podemos hacer, Pero sí, toca buscar un diodo que el voltaje inversa, me voy a buscar un diodo que el voltaje inversa sea bajito, porque de donde vamos a sacar, por ejemplo, por lo general los voltajes inversos son alticos, son de 50 voltios. A veces tocaría mirar donde sacamos un voltaje, un diodo que no tenga un voltaje inverso tan alto para mirar el efecto de avalancha que se genera cuando yo conecto el diodo, lo polarizo de forma inversa, pero supero ese valor de máximo de tensión inversa que le puede soportar. Listo, entonces esas son las tres aproximaciones del diodo. Ahorita mismo estamos usando esta, ¿cierto? Que es la más sencilla, que me permite analizar de forma muy cercana al circuito. Entonces, si yo quiero hacer un análisis, si yo quisiera hacer un análisis ahí, simplemente, o sea, el análisis no es nada del otro mundo. Yo, circuitalmente hablando, yo podría hacer lo siguiente, o sea, no, analiza ese circuito, encuentra las corrientes, encuentra los voltajes, encuentra listo. Y ahí yo tengo por definición que un diodo, por general este voltaje del diodo en directa es de 0,65 voltios. O sea, eso siempre va a ser así. Entonces, si yo quiero analizar este circuito, por ejemplo, vámonos acá, ¿dónde está la hojita? Aquí está. Por ejemplo, si yo quisiera analizar este circuito, así, analizar este circuito, bien, ya yo digamos, con estos cálculos que hice primero, o sea, que hay que hacerlo, ya yo entiendo de que este diodo va a funcionar bien, pero que este no, o sea, este se va a abrir. En este momento, este diodo va a ser un cable, o sea, él va a funcionar como si fuera un cable, un circuito cerrado, mientras que este otro diodo va a funcionar como un circuito abierto, o sea, se va a abrir, no va a funcionar. Esto es lo que va a pasar acá.
pero acuérdense que el diodo también, o sea, en una de sus aproximaciones dice, bueno, en una de sus aproximaciones no. En el modelo ideal, el diodo no solamente es un cable cortocircuito, sino que él se convierte como si fuera una fuente, ¿sí? Ustedes vieron ahí que decía así, algo más o menos así. Más o menos así, una fuente de voltaje que tiene una tensión de 0, por general 0,65, 0,68, 0,7. Por general es 0, este es el valor más típico, o sea, uno siempre lo pone así, 0,7 voltios, como si fuera una fuente. Y como este va a estar en circuito abierto, si este se va a abrir, lógicamente este va a estar en circuito abierto, este va a estar off, apagado. ¿Por qué está en off, profe? Ya eso lo hicimos aquí, ya con estos voltajes nos dimos cuenta, ok, este quedó positivo aquí, negativo acá, o sea que este man queda en off. Mientras que este quedó positivo y negativo, o sea, está directamente polarizado, queda en on, o sea, queda bien, queda en 0,7 voltios, o si quiero lo ponen como está en el simulador, no hay problema. Listo, entonces ya tendría aquí un circuito simplificado. A ver si puedo reducir esto un poco más. Ya tendría un circuito simplificado aquí. Que si quiero dibujarlo por aquí, no sé si esto me deja dibujar acá. No, no me deja dibujar acá. Nada más me deja dibujar en el punto donde tengo el... Listo, vámonos entonces a otro. Vamos a ver si hacemos algo por aquí. Buscamos una hoja blanca. En la pantalla completa, forma libre, rectángulo. Borra todo. Formas. Versión de texto. Borrador, pero el borrador no borra todo. Bueno, para ver qué pasa. Borrar todas las revisiones. Aquí. Bueno. Entonces voy a hacer acá, aquí el ladito así más o menos cómo quedaría. Ya sabiendo, ojo, ya sabiendo que esto queda como una fuente, ¿cierto? Y este queda abierto, ¿no? Este queda off. Este queda off y este queda on, o sea, queda activo. Sabiendo eso, ¿cómo quedaría el circuito? Quedaría más o menos algo así. Déjenme, pero perdonan ahí el pulso que no está muy bueno. Quedaría más o menos así. Quedaría una fuente aquí también, ¿cierto? Una fuente, que en este caso sería el diodo. Y quedaría la otra resistencia aquí. Más o menos este sería el circuito este. ¿Por qué no dibujo esto? Porque ya vimos qué pasó con esto, ¿cierto? Esto quedó por fuera de servicio, por decirlo así, o sea, no está haciendo nada. Entonces, ¿cómo queda aquí? Aquí queda, aquí quedaría 10 voltios, sí, sabemos que este es de 10 voltios, este sigue siendo de 4K, Aquí dijimos que es el voltaje del diodo, ¿cierto? El voltaje es 0,7 voltios o 0,65, el que ustedes quieran poner, eso no hay problema. Y acá está la resistencia de 6K. ¿Cómo se analiza esto? Nosotros lo podemos analizar usando la ley de Kirchhoff, ¿cierto? Saben que la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Entonces voy a hallar la corriente que pasa por aquí. ¿Y cómo hallo esta corriente? Sumando todos los voltajes, ¿cierto? Acuérdense que esto, por ejemplo, aquí es positivo, negativo, esto quedaría positivo, esto quedaría negativo. La vez pasada que hicimos unos circuitos, no sé si fue con ustedes de Kirchhoff. Yo le he dado Kirchhoff con ustedes. La ley de Kirchhoff. Positivo, negativo. Así quedaría la ley de Kirchhoff. O sea, yo puedo aplicar la ley de Kirchhoff. ¿Qué es la ley de Kirchhoff? Simplemente es determinar, ¿cierto? Si no les he dado la ley de Kirchhoff, me avisan y en la otra clase la damos. Porque hay que darla. ¿Ok? ¿No se acuerdan que yo les haya hablado de la ley de Kirchhoff? Algún momento, análisis de circuito por ley de Kirchhoff. ¿Seguro? No, profe, no recuerdo. Bueno, si no la hemos dado, entonces me avisan y yo la otra clase dedico exclusivamente a hacer las leyes de Kirchhoff porque ustedes entienden de qué estamos hablando. Entonces, según la ley de Kirchhoff, lo que expresa es lo siguiente, que la sumatoria en un circuito cerrado,
o un lazo, la sumatoria de los voltajes, ¿sí? De voltaje, sumatoria de todos los voltajes del circuito debe ser igual a 0. Es decir, que si yo sumo este voltaje de la fuente, más el voltaje de la resistencia, más este voltaje del diodo, más este voltaje de la otra resistencia, eso todo me debe dar 0. ¿Estamos claros ahí? Entonces yo aquí, de acuerdo a lo que les dice la ley de Kirchhoff, entonces yo voy a hacer un análisis de la corriente. Si yo puedo arrancar por aquí, y yo la corriente va por aquí, sale aquí positivo, o sea, yo puedo escribir 10, o sea, el positivo de los 10 voltios. Entonces, entra por positivo y sale por negativo. Aquí sería menos 4.000 veces o 4.000 ohmios, aplicando la ley de Ohm, 4.000 ohmios por la corriente I, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, esto es resistencia, 4K es resistencia y la I es corriente. Y por ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia multiplicado por corriente, ¿sí? Entonces, si yo multiplico resistencia por corriente, me dan voltaje. Entonces, sigo aplicando la ley de Kirchhoff de los voltajes porque aquí esto es un voltaje. 4.000 ohmios por la corriente es un voltaje. Ahora esto le voy a sumar, bueno, aquí sale positivo, entra positivo, sale negativo, menos, ¿sí? Sigue saliendo negativo, 0,7, si es un voltaje, ya está definido, 0,7 voltios. Aquí entra positivo, sale negativo, menos los 6 kiloohmios, o sea, la resistencia 6K, multiplicada por la corriente I, la misma corriente I. Todo eso debe ser igual a Ohm. Según la ley de Kirchhoff, todo eso debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la suma de todos los voltajes debe ser igual a 0. Esta es una de las dos leyes de Kirchhoff. Hay dos. Le estoy sumando 10 voltios, que es el de la fuente, más el voltaje de la resistencia. Por la ley de Ohm lo encuentro multiplicando la resistencia por la corriente, ¿cierto? Multiplico resistencia 4K por la corriente que pasa por ella. 4K por corriente me da el voltaje de la resistencia, menos el voltaje de esta fuente que está aquí, que es un diodo, menos el voltaje que va a haber sobre la resistencia esta, que sería la resistencia por la corriente, y todo eso lo igualo a 0. Entonces aquí simplemente yo lo que voy a hacer es, este 10 con este lo voy a restar, o sea quedaría 9,3, y quedaría así, 9,3, porque estoy agrupando términos, por decirlo así, agrupando términos iguales, 9,3 voltios, y voy a pasar todo lo que está negativo para el otro lado, ¿cierto? Entonces voy a pasar este 4K del otro lado del igual. ¿Qué quedaría? 4K. Bueno, yo también podría agrupar aquí, ¿no? 4K con 6K, eso me da 10K, ¿cierto? De una vez. Pero vamos a hacerlo pasito a pasito que no se enreda. 4K, voy a pasar el otro lado al igual, 4K multiplicado por I. 4K por I. Más, porque también es positivo, está negativo, pasa positivo. 6K multiplicado por I. ¿Ok? Y todo, bueno, eso ahora sumo estos dos. Déjame bajar un poco, para ver si esto me deja bajar un poco. Porque ya se me acabó el tablero. Se me acabó el tablero. Entonces quedaría, vamos terminando acá este ladito, quedaría 9,3 voltios. 9,3 voltios es igual a la suma de estos dos, ¿cierto? Sería 10.000 por I. O sea, sería 10 kilos, o sea, 10 kiloohmios. 10 kiloohmios multiplicado por I. ¿Sí? Y si despejo la I, simplemente sería quitar este 10 kiloohmios y pasarlo a dividir acá. O sea que a la final la I va a quedar igual. La I va a quedar igual a 9,3 voltios sobre 10 kiloohmios. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando de kiloohmios, ¿no? Entonces, voltaje sobre resistencia es igual a corriente. ¿Cuánto me da esa corriente? A ver, ¿quién lo calcula en la calculadora? Eso me da, simplemente divido esto entre 10.000, simplemente sería correr la coma 4 veces, ¿cierto? Sería correr la coma 1, 2, 3 y 4. O sea, eso quedaría 0, bueno, perdón. 1, 2,
0,00093. O sea, eso es más o menos que 90. ¿Cuánto les da a ustedes, por favor? Oh, voy a sacar mi calculadora que creo que lo tengo por aquí. A ver, aquí está. 9,3 entre 10.000. Ahí dice 9.3 por 10 a la menos 4. Vamos a pasarlo ahora a 930 micros. ¿Sí está dando correcto o está lo veo como raro ese dato? Vamos a ver si se acerca. Ah, sí, está bien. 0,93 miliamperios está, sí, señor. Está correcto. Sí, está perfecto el dato. Esos son 930 microamperios. Si lo puedo pasar a microamperios. Vamos a pasar a microamperios para verlo en microamperios. Da más o menos 930 microamperios. Ahí está, 935 microamperios, como lo hemos encontrado por acá. 930 por 10 a la menos 6. Entonces, fíjense que ya con esto ya tengo un análisis de cómo funciona o cómo espero yo que responda la corriente en el circuito. Este 935 microamperios es la corriente que está circulando por el diodo en este momento. Es la corriente que está circulando por el diodo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Comentarios? Fueron, se durmieron. Una, profe. Bueno, no sé si hay una pregunta, un comentario por ahí. Listo, entonces vemos que estos análisis nos van a permitir más adelante entender cómo funciona un puente rectificador, cómo funciona, digamos, si yo quiero hacer una fuente rectificada, entender cómo es ese funcionamiento. De todos modos, yo la próxima clase, como les prometí, voy a hacerle, digamos, un par de ejercicios de leyes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque son necesarios, muy importantes, porque a la hora de uno hacer análisis con circuitos con transistores, que es lo que seguiría después el tema de los diodos, eso nos va a permitir entender un poco más, o sea, más fácil a la hora de elaborar las mallas de los circuitos con transistores. Entender un poco más cómo funcionan esos circuitos, cómo se calculan, cómo se analizan. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Hasta ahí, comentarios, dudas, preguntas. Nada, todo bien, como dijo el pibe. Pues, profe, yo creería, pues, saber la datachip, digamos, en este instante ahí de ese circuito, digamos, del diodo 2 y diodo 3, porque no van a ser los mismos los que están empleando en ese circuito, ¿no? De acuerdo a las especificaciones técnicas de cada uno, ¿no? Ajá, ¿cómo sería lo que pues, tú tienes como? Digamos que el datachip del diodo, digamos, el diodo, el que dice D3, digamos, sea por una capacidad de 20 miliamperios, 3 voltios. El del otro lado, el diodo 2, digamos que sea para una capacidad, digamos, más pequeña, ¿sí? Porque de todas maneras ahí le está ayudando la resistencia de 4 miliamperios. Entonces yo creería que los dos diodos no son de la misma capacidad, tanto de voltaje y del amperaje. No sé, profe, ahí cómo sería. Bueno, pronto lo que tú dices puede ser cierto, pero cuando ya yo tengo un circuito real. En este simulador, yo estoy tomando un diodo que aparentemente tiene las mismas características, tanto el diodo como el diodo 3. Pero eso que tú dices es cierto. En el mundo real, ya como dices tú, me toca buscar el datasheet para ver los valores, cuáles son los valores máximos de voltaje que puede soportar el diodo. Eso es muy importante saberlo. De pronto, cuál es el valor máximo de inversa, cuál es la curva característica de ese diodo, ¿cierto? Eso sí es importante conocerlo.
¿sí? Y eso lo vamos a ver acá, digamos, con más calmita, porque esas curvas hay que analizarlas bien, entenderlas como... Ahorita mismo estamos viendo cómo funciona el diodo como tal, es decir, no nos estamos fijando de pronto porque eso que dices tú es cierto, puede que este diodo sea de mucho más capacidad de voltaje que este, sí. Pero ahorita estamos viendo es quién se polariza y quién no se polariza. En este momento, este diodo sí se polarizó y este no. Entonces, eso es lo que hace que el circuito, digamos, cambie su funcionamiento. Si yo invierto este diodo, es decir, le cambio el ánodo para este lado y el cátodo para este lado, lo más seguro es que este diodo va a polarizarse y va a conducir y eso va a cambiar el parámetro del circuito. Yo lo que necesito que ustedes entiendan en este momento, y que es muy importante lo que tú preguntas, o lo que tú, digamos, aportas ahí, porque lo que quiero es que entiendan es que hay un punto en el que el diodo sí conduce y hay un punto en el que el diodo no conduce. Independientemente de sus características eléctricas, si yo no lo instalo de forma correcta, o sea, no lo polarizo de forma directa, él no me va a conducir. Independientemente de las características, si el voltaje es mayor o menor, él no me va a conducir. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí es importante saber lo que tú dices, porque todos los diodos no tienen las mismas capacidades. Primero, una de ellas muy importante es la corriente, es decir, yo no puedo instalar un diodo de forma arbitraria porque puedo quemarlo porque la corriente que va a estar pasando por ahí no la va a soportar. ¿Sí? O de pronto estoy conectando un diodo a un voltaje superior a lo que él puede soportar y también se va a deteriorar. O sea, todos esos parámetros de datasheet, de hoja de datos, que entre otras cosas la sesión anterior yo le alcancé a mostrar rápidamente una hoja de datos. Todos esos datos hay que interpretarlo, conocerlo y saberlo para poder nosotros seleccionar el diodo que yo necesito. Pero de los datos más fundamentales o que uno más tiene en cuenta a la hora de seleccionar un diodo es la corriente. Pero hay que tener en cuenta otras cosas, por ejemplo, como la velocidad de funcionamiento en frecuencia. Porque a veces yo conecto un diodo que es de velocidad, por ejemplo, como lo mencionaba uno de ustedes en la sesión pasada, creo que es el diodo Scotty, un nombre así. El nombre casi no me lo sé, pero sí sé cuál es el diodo. Ese es un diodo que viene especial para altas frecuencias, ¿sí? Para disparos en altas frecuencias. Entonces, ese diodo no me va a funcionar igual que un diodo convencional, o un diodo convencional no lo puedo poner donde va el diodo Scotty, algo así te llama el nombre del diodo. Porque, lógicamente, es un diodo especial que tiene unas características muy especiales. Lo mismo pasaría, por ejemplo, un diodo Zener. Si yo instalo un diodo Zener aquí en este lugar, me va a funcionar bien. ¿Sí? Porque el diodo Zener está hecho para eso, para trabajar en esta región. Ya les muestro aquí. O sea, el diodo Zener está diseñado para trabajar en la región inversa. Es decir, el man trabaja bien aquí, acá no hace nada. Acá se comporta como un diodo normal, como lo que acabamos de ver. Pero cuando yo lo pongo a trabajar en este momento, en esta parte acá, el man se comporta como un regulador. Me permite mantener un voltaje regulado. ¿Sí? Entonces ya uno viene y usa esa característica del diodo Zener para decir, hey, yo necesito mantener fijo aquí un voltaje de 10 voltios, voy a instalar un diodo Zener de 10 voltios, o de 9.8, 9.5, o de 9 voltios, o de 12, o de 18, depende de mi necesidad. Entonces yo hago un análisis, calculo cuál es la potencia que debe disipar el diodo para poder comprar o seleccionar el diodo de acuerdo a su potencia también, y una serie de resistencias que necesito instalar para poder que el diodo no se queme, y así de esta manera funciona mi circuito. Eso también lo estaremos viendo ya con un poquito más de calmita, detallito, y vamos a hacer práctica del diodo Zener, que es lo ideal, ¿no? Que ustedes por lo menos vayan practicando. O sea, estos cursos, yo les voy a ser honesto, estos cursos virtuales no son de mucha práctica, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, los diseños van para pura actividad, más que todo orientada al tema del hacer en simulaciones o del hacer informe y cosas así. Pero nosotros, o sea, uno tiene que ser consciente que la electrónica es un área, una ciencia que hay que practicarla, hay que conectar cosas para que la gente vaya entendiendo cositas. Entonces, nosotros vamos a procurar hacer muchas prácticas porque la idea es que ustedes se metan en el cuento, o sea, no solamente la parte teórica y de informes y de simulación, sino que también veamos eso en real, cómo funciona. Entonces, la próxima sesión yo le voy a mandar, bueno, mañana, porque ya ahorita ya, por digamos, la verdad, honestamente estoy un poco agotado, porque la jornada fue bastante extensa hoy. Y ya mañana me siento con calmita y les mando una listica de materiales que ustedes van a conseguir para la otra semana.
teniendo en cuenta que este jueves hay clase, pero este jueves no vamos a hacer la actividad, sino vamos a darle plazo hasta la otra semana para que ustedes consigan los elementos. Son cosas que son muy económicas, son baratas, son un elemento de 100, de 200 pesos. Ahí lo que más puede costarles de pronto es el diodo Zener, que vale algunos valen 1000 pesos, 1000 pesos, depende de la potencia. Sí, pero sí, la idea es que ustedes practiquen, hagan unas prácticas interesantes acá en el curso. Entonces, no sé si hay alguna duda o un comentario y amablemente les digo que sí, voy a dejar hasta aquí porque como un dolorcito de cabeza y la pantalla del computador ya me está fastidiando Profe, bastante la vista. Sí, señor, le escucho. profe, pues no sé, pues está quedando bien claro la situación ahí con respecto a la simulación y toda esa vaina. Yo he hecho, pues he tratado de aprender las simulaciones también en el programa ese de Tinkercad, que está en internet, y lo estoy utilizando. Resulta que AutoCAD da una licencia de 1 año, ¿sí? Digamos, Para estudiantes. exacto, para estudiantes, pero me pide un correo institucional y el correo Yo Soy SENA, no sé si eso está funcionando ahorita actualmente en el SENA. Ese Entonces, correo, no sé, ha habido problemas porque mucha gente me dice que ha intentado abrirlo y nunca, o sea, siempre nos han enviado ¿cómo se llama eso? Nos envían un tutorial para que la gente lo active y nunca, siempre todos salen que no funciona. Yo digo que es porque la plataforma está migrando y hay una cantidad de cositas ahí. Pero yo lo he hecho, yo no me acuerdo si yo pongo correos institucionales, pero yo lo he hecho porque yo descargo, ustedes pueden descargar de la plataforma un certificado de estudio y con eso uno lo hace. sí, profe, pero ahí llegué a cierto punto y me pide el correo institucional, pues como no se ha podido utilizar eso, y no solamente también para el Office 365, también Microsoft apoya ahí con una licencia anual de 365, pero lo mismo No, pide el correo y uno institucional. puede descargar todos los programas sin ningún problema. Pero no me acuerdo si me pide correo institucional, de verdad que te soy honesto, yo a veces lo hago, descargo me registro, porque como yo también fui aprendiz del SENA, yo a veces uso el mismo certificado de hace no sé cuántos años donde aprendí y ellos me renuevan la licencia. Pero no recuerdo si, más que todo yo lo uso en AutoCAD, no recuerdo si ellos me piden correo institucional, no, la verdad que no recuerdo. Ya, pero sí me tocaría, voy a verificar eso y si alguna cosa, podemos en la siguiente sesión intentar, o sea, aprovechamos ahí unos 10 minuticos para intentar que ustedes hagan el registro en la plataforma. Y también voy a elevar el tema, voy a anotar por aquí, donde está mi lapicero, donde lo dejé. Muchísimas gracias, profe. Voy a anotar aquí el tema del correo Soy SENA, que eso, bueno, eso debe ser sincero, ya varias veces hemos hecho esa consulta. Siempre nos mandan un manual y eso parece que nunca ha funcionado. Y con todo el que hemos preguntado que por qué eso no funciona, no nos han dado respuesta. O sea, de todos modos, voy a anotar nuevamente por acá para seguir haciendo esa consulta para ver qué pasa. Correo Soy SENA y el tema de los simuladores. Tinkercad, que se llama, ¿cierto? Sí, profe, sí que está, hacer de cuenta que están todas las cositas, todo así estructural como tal cual como Pero tú una dices, pregunta, físico. ¿y por qué lo necesita licenciado? Por ejemplo, yo no sé, yo siempre lo abro con un correo normal. Pero no sé. Exacto, uno lo abre normal, pero digamos yo, por ejemplo, que estoy en lugares donde no, a veces no coge el internet Ok, entonces, entiendo. digamos, uno Para pues descargarlo. baja la licencia del programa y listo, ya quedó ahí con la licencia y uno puede trabajar sin Ah, internet. entiendo. Claro, ahí sí me la ganas porque, como te decía, yo lo abro normal con mi correo convencional y no pasa nada y lo uso. Pero así, si lo usas sin internet, sí, tienes razón. Ahí sí me ganas la pelea y bueno, vamos a hacer la consulta nuevamente, pero o sea, no les prometo mucho ese correo institucional porque la verdad que ya varias veces hemos elevado esa consulta y no ha pasado nada. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, comentarios? Bueno, muchachos, si no hay más dudas ni más comentarios, yo simplemente les agradezco por haberme acompañado en esta sesión de hoy. Sí me retiro porque me siento un poquito como malestar, tengo un dolor de cabeza y la pantalla ya me está fastidiando bastante.
Entonces, espero que esta charla de diodo y análisis sencillo, estamos haciendo unos análisis sencillos, seguiremos en las siguientes clases haciendo más análisis de esto, haciendo más ejercicio y voy a tratar de dejarle una actividad, ¿sí? Una actividad que sea más enfocada en estos análisis, ¿sí? Porque he estado revisando un poco los materiales que dejan ahí en la plataforma y a veces no son tan, o sea, no son tan enfocados a esta parte porque lógicamente, como les digo, ellos son más enfocados en la parte de simulación y de pronto una que otra cosita ahí, pero no, a la hora ya de hacer montaje, ellos no, o sea, no invitan al aprendiz a hacer ese montaje, ese físico como tal de tu dispositivo, y la idea es que usted haga montaje, ¿no? Porque ahí es donde está la gracia de esto, ¿no? Cacharrear en esto es fundamental para ustedes, que hagan montaje y obtengan resultados de todas esas pruebas que van a hacer. Bueno, muchachos, entonces los dejo. Muchas gracias por su compañía esta noche. Les deseo una feliz noche a todos, que descansen. Nos vemos el jueves con el favor de Dios. Entonces, muy atentos, les agradezco que estudien, repasen, porque estos temas que vienen más adelante dependen mucho de lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Sí? Ya cuando vamos al tema de transistor y todas esas cositas, dependen mucho de esto que estamos viendo ahora. Entonces, si no tenemos claro aquí, más adelante se nos va a complicar más la cosa, porque esto es una pelota de nieve. A medida que va pasando el tiempo, los conocimientos anteriores se van requiriendo y si no se tienen claros, entonces se forma ahí la recocha, como dice uno aquí en la costa. Entonces, muchachos, feliz noche a todos, que descansen, estamos en contacto. Gracias, profe.